El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una sana y firme institución, sólida de principios, de valores, sólida de ancho ánimo para el servicio, pero débil económicamente, desde luego. Por eso apelamos a que su caridad usted la pueda colocar en esas manos no pecaminosas, manos libres de advertencias, sin lucro, sin fines de lucro. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra buena institución para usted arrimar su hombro, su caridad a esas manos que trabajan también con ancho ánimo, como es la congregación salesiana de la Iglesia Católica. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, a mí me ha llamado la atención toda esta drogas, 1.200 kilos de droga hoy detenidos en Caucedo, en el muelle de Caucedo. Pero es diario, 25 toneladas el año pasado. Y comenzamos el año y ya van 1.200 kilos. Una tonelada, 1.2 toneladas de drogas detenidas en ese muelle. Y entonces, hay que ver lo que es esa maquinaria que hay instalada para el tráfico de drogas con República Dominicana como asiento, pero no solamente aquí, porque la que llega a Haití. Y otra que pasa por Honduras, y otra que viene por Puerto Rico, y otra entran por las Bahamas, y otras van a Miami directa. Pero señores, ¿y quién es que produce toda esta droga? ¿Cómo es que Colombia, Perú? ¿Cómo es posible que estas cosas sucedan y no, o sea, aquellos países donde eso se produce? ¿Y cuáles son los mecanismos de control? Repito, Estados Unidos debe colaborar con esto, porque uno sabe que Estados Unidos tiene demasiados problemas, porque es un país con presencia global y con tantos compromisos, un compromiso con Taiwán, compromiso con Israel, compromiso con Corea del Sur, compromiso con Japón, compromiso con Australia, compromiso con Europa, compromiso con América. Estados Unidos es un policía de vigilancia mundial y de protección ante todos estos autoritarios, porque también, fíjense cuáles son los adversarios de Estados Unidos. Son países que la orden es tiren a matar. Oigan qué democracia son las de Rusia, China,
ahora mismo el presidente de Kazajstán. No tiren a matar, hay que matar, porque todo el mundo es terrorista, todo el que está en la calle es un terrorista. Imagínense, ese es el sentimiento. Igual que en Venezuela y Nicaragua, las mismas etnias, los mismos métodos. Y usted no ve un comunista dominicano que salga a protestar, pero en Colombia mataron 13 tigres o 10, qué sé yo, fue la policía y en esos disturbios, pero gente disparándole con fusiles y revólveres y pistolas a los policías de Colombia. La crisis, la crítica del mundo comunista, de todos los comunistas de América Latina, protestando contra esas masacres de Colombia. Igual que en Chile, porque eran dos gobiernos de derecha. Pero estos gobiernos autoritarios, criminales y delincuentes de izquierda, matan, hacen todo lo que da la gana, y todos callados los comunistas dominicanos, comunistas entrecomillados, porque ya eso. Pero eso es risible, como se dice, porque no nos preocupa, pues sabemos lo acomodaticio que son con las críticas. Cuba mata, presa, encarcela, fusila y todo está bien. Fidel Castro era un dios, un apóstol. Fusilando. Yo creo que no fusilaron curas al final, pero se la arreglaron de tal forma que hasta los papas iban a Cuba a bendecir a Fidel Castro. Ese prócer de la libertad y de la democracia. Como fue el Papa Francisco, que le sacó, como dice, el pie a los yorubas y pero a los yorubas está bien, porque eso no cree en el sistema de la Iglesia Católica. Esa gente cree en sus deidades sincréticas, de esos vudú y de esos adivinadores de caracoles, como yo he dicho. Pero esos regímenes así que están. Ahora es la droga. También contribuyen a ser traficantes de droga. Venezuela se ha convertido en una zona de protección de las bandas armadas que cuidan la droga de América del Sur. Mientras tanto, República Dominicana, Haití es un almacén de drogas. Ya eso no hay nada que hacer ahí, porque a los americanos no les interesa. Entonces yo sigo pensando que Estados Unidos tiene una posición muy ambigua con respecto a las drogas, porque no es posible que pase tanta droga a República Dominicana y que entonces no hay forma de que ese flujo sea retenido por lo menos antes de que llegue a las costas nacionales. ¿Y cómo es que? De ese caso Falcón, señores, pues yo estuve leyendo ayer una nota de prensa de ese caso que todavía el Ministerio Público no le ha abierto la acusación formal, creo, no sé, parece que están solamente en medida de coerción, pero uno viendo lo que han detenido, lo que le han retenido a esa gente, 130 bienes, vehículos, propiedades, muebles e inmuebles, 4.5 millones de dólares, millones de pesos, prendas, relojes de alto valor, pinturas, qué sé yo, pero una cosa de loco, jóvenes, un capo, un jefe, un muchacho joven, jefe de esa banda, y eso es una cosa de loco. Entonces estamos en medio del crimen. ¿Qué habrá que hacer con este flujo de drogas? Yo sigo pensando que aquí hay que aplicar la política de Lee Kuan Yew en Singapur. No para fusilar a un consumidor de droga, aquí ni siquiera un traficante de droga, hay que fusilarlo, porque allá en Singapur es por fusilamiento, aquí tenemos una religión católica y unas situaciones morales que no se puede, y ética, que no se puede hacer eso. Ahora, hubo una propuesta una vez, que creo que fue del propio Pelegrín Castillo, derribar las naves o las lanchas que transportan la droga, derribarlas o ametrallarla en pleno mar, porque será la única forma de que esos cargamentos no se aventuren a caer en el territorio nacional. Pero Estados Unidos se opuso a que se derribaran los aviones cargados de droga. Yo estoy seguro que cuando nosotros derribemos
3 o 4 naves que procedan de Venezuela o de Colombia, cargadas de droga, y la derribemos en plena mar, no vuelven a volar jamás esos pilotos, por suicida que sean los pilotos venezolanos o colombianos o peruanos, qué sé yo. No es verdad, pero los americanos se opusieron a que se derribaran las naves y que se derribaran las lanchas, y entonces nosotros estamos inundados de droga, y la droga es para Estados Unidos, y Estados Unidos entonces, como yo he dicho, se pueden fondear allí un portaaviones, señores, no de los pequeños, no de los grandes, y no hay yola que se atreva a salir de Colombia ni de Venezuela a navegar por ese mar Caribe con un animal de estos desplazándose por ahí, porque el oleaje que eso levanta, me imagino yo, un barco de esto, un portaaviones de esto, eso no hay lancha ni barco pequeño que pueda navegar por esa zona, o buscar la forma de facilitar más, o ellos mismos colocar naves que puedan detectar a tiempo a esta gente y devolverlo o destruirlo en pleno mar para que se arrepientan y no vuelvan y no saquen más la cabeza, como se dice. Porque aquí había hasta un radar. En Pedernales se instaló un radar, lo levantaron el radar y se lo llevaron. Entonces todo esto es sospechoso, porque ¿a dónde que vamos a terminar entonces? No es posible que esta dirección de droga siga deteniendo la cantidad de droga que hay en este país. Bueno. Señora, hay que saludar que México, el Estado mexicano, envió un avión de su línea, de su Fuerza Armada, su Fuerza Aérea, envió los cadáveres de 5 jóvenes de los dominicanos que fallecieron en Chiapas, en el vuelco aquel del tráiler. Y ese es un gesto que ennoblece a México. México, claro, un país con muchos recursos económicos para nosotros, y pudieron aportar esa facilidad que iba a ser costoso para el país y para los familiares de los jóvenes fallecidos, mucho más todavía, pero el Estado mexicano lo envió en un avión, propiedad, repito, de la Fuerza Aérea Mexicana, y ese es un gesto que debemos valorar y realmente darle las gracias a México por vía de su embajada o sus agentes locales, pero es un gesto que ennoblece la nación mexicana y el gobierno de México, desde luego. Vamos a una breve pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, siguiendo con estos temas extranjeros,
temas internacionales, pero veo a Argentina. Señora, a mí siempre me ha llamado la atención Argentina, por ser uno de los países con más recursos y más grande de América Latina. Es la tercera economía dentro de las tres grandes economías de América Latina. Brasil, México, Argentina, tres países grandísimos también, tres de los más grandes de América Latina. Argentina, he dicho, tiene 4 millones de kilómetros cuadrados, con todos los recursos disponibles. País apenas con 40 millones o menos, quizás, bueno, o más, tal vez algo más, puede ser 45 millones de habitantes que tenga Argentina. Pero es un país enorme, pero en ese país se dan crisis que uno dice, pero ¿y cómo es posible que la Argentina tenga crisis de hambre, por ejemplo, de gente que asaltan supermercados? En una oportunidad vimos gente alimentándose de los zafacones, etcétera, etcétera. Y la pobreza en las zonas rurales y en zonas urbanas densamente pobladas de ese Buenos Aires, que es enorme. Y ahí hay muchísima molestia de pobreza y de hambre. Y entonces Argentina no sale de un problema y de una deuda y de una falta de pago y qué sé yo. Y sus complicaciones son tremendas. Entonces Argentina, a mí me llama la atención porque Argentina es un país que se consideró un país europeo en América, porque sus inmigrantes, tantos italianos, inmigrantes españoles, inmigrantes alemanes, inmigrantes de toda Europa, y más después de la guerra, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Argentina recibió cantidades enormes de refugiados, entre ellos los nazis, muchos nazis criminales. Y todavía hoy veo yo, más de 1000 alemanes han ido a Paraguay, a Argentina, se desplazan huyéndole al COVID en Alemania, porque son gente que no quieren vacunarse, son negacionistas, rarísimos. Y entonces se han desplazado a vivir por Paraguay, porque ahí viven, como dicen, como chivos sin ley, como caprinos fugitivos. Entonces, Argentina es un país que yo no entiendo. Este es un país que le falta tecnología para exportar, digo yo. Me voy a poner a ver qué yo saco. Argentina es un gran exportador de granos, de productos agropecuarios, materia prima, pero sin tecnología. Exporta carnes también por la vía pecuaria y cantidades enormes de trigo, avena, centeno, qué sé yo, por maíz, porque es un país enorme, pero Argentina se ha como mimetizado, vamos a decirle así, con el sistema latinoamericano y sigue siendo un país latinoamericano. Aquel país que antes de la Segunda Guerra Mundial, Argentina era un país que podía compararse, era más que los que países europeos. Yo recuerdo que leyendo notas de Argentina y de España, pero en 1946, Argentina le regaló 30.000 toneladas de alimentos a España, que estaba muerta de hambre. Oigan esto, después de esa guerra del 30 y pico, de la guerra del 36, esa guerra civil, y España con todas sus dificultades, para esos años Argentina le regaló 30.000 toneladas de granos a España para que no muriera de hambre. Es decir, que Argentina, antes de la Segunda Guerra Mundial, era un país, era una potencia para ir para el desarrollo. Entonces involucionó. ¿Por qué involuciona Argentina? Pienso yo. Ese peronismo, ese militarismo, todo ese populismo, clientelismo, entonces fue un país que se fue degradando, involucionando, pienso yo. Y ha involucionado de tal forma que se convirtió en un país que cuando cambia un político del poder, entonces cambian las políticas desde el poder. Y un país que cambia político, cambia un gobierno y cambia su política, va a la bancarrota y al desastre. A Argentina le pasa eso. Gana Macri, que es de derecha, pero vuelve el peronismo con toda su política clientelista y quiebra a Argentina.
Cuando Macri subió, Argentina tenía un problema de deuda extraordinario, no tenía, mejor dicho, de falta de divisas, no tenía recursos. Ya había tenido problemas con el Fondo Monetario Internacional cuando los Kirchner entraron en combate. Lograron salir, Chávez le dio muchísimas facilidades, le compró muchísima deuda a ellos y le facilitó dólares de esos que le sobraban a Argentina con esa locura chavista. Perdón, a Venezuela, que le sobraban los dólares. Y Chávez andaba con ese saco de dólares, repartiendo dólares por toda América. Hasta los negros de Harlem les regaló petróleo para que se calentaran en problemas de frío en Nueva York, etc. Una locura. Entonces Argentina se vio en la necesidad de tomar un préstamo como de, creo que fueron 40 o 45 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Pero también le tomó 35 mil millones a China para cambiarlo por materias primas y cosas de esas. Me imagino que le pagarán con granos y carnes a China. Pero recuerdo yo que estando en una reunión del Fondo Monetario y el Banco Central que organizó en Punta Cana, nosotros fuimos a esa reunión. Y al representante del Fondo Monetario Internacional le pregunté yo que si no era un peligro para la deuda global ese sistema de financiamiento de China, que China facilitaba una serie de créditos a estos países ya de por sí endeudados con el Fondo Monetario Internacional y entonces no tenían las mismas exigencias de estos organismos y le prestaba casi sin garantía, más que la garantía que le paguen con materias primas. Entonces yo decía, yo le planteé esa pregunta al director del Fondo Monetario aquí, que estuvo aquí de visita, el representante. Y ellos tuvieron que admitir que era en sí un peligro, porque eso era un peligro que China podía desestabilizar la deuda mundial de Occidente si seguía con esos préstamos así, porque los países no iban a poder pagar. Bueno, Argentina tiene ese problema y hoy vi ahí en la prensa que tiene que pagar 18 mil millones de dólares de deuda en el 2022. En el primer trimestre tiene vencimiento de 3.900 millones de dólares. Pero Argentina no tiene 5 pesos. Uno no entiende por qué este país tan grande y tan rico que fue, hoy está en la situación en que se encuentra la Argentina. El Fondo Monetario exige un reajuste fiscal allí, cambios, pero el gobierno del señor Fernández, peronista, dice que ellos no van a hacer ajustes, que no se van a someter a esos ajustes. Entonces, ¿con qué va a pagar Argentina? ¿Qué va a pasar con Argentina y el Fondo Monetario? Vamos a volver a lo mismo, que hubo que secuestrarle barcos y cosas de eso a la Argentina, a los bonistas, para que le pudieran pagar. Yo recuerdo un barco que detuvieron por la costa africana, por allá en la zona occidental de África. Y ese barco fue detenido por bonistas norteamericanos que exigían los pagos. Bueno, una cosa terrible. Pero Argentina es un país que parece que le falta capacidad, un empresariado que sea global. Primero, que esas políticas no cambien. Pero es una cosa tan evidente que aquí mismo, lo vimos. Ayer yo me reía oyendo a Hipólito Mejía en una entrevista que le hicieron, breve, de esas entrevistas callejeras que le hacen a él, que es un hombre coloquial. ¿Cómo usted ve la economía? Óyeme, el hombre está feliz con la economía, el manejo económico, la economía muy bien recuperada y todo muy bien. El periodista, son periodistas cobardes, digo yo, o olvidadizos, o no tienen memoria, mejor dicho. No se acuerdan que Hipólito Mejía, cuando era presidente de la República, las autoridades a las cuales se le debe la recuperación, él los canceló. Cuando llegó a su poder, a su gobierno, canceló a Valdés. Bueno, el Banco Central sustituyó sus autoridades
y su política económica fue un total fracaso. Si le preguntan a él, mire, presidente, expresidente Mejía, eso quiere decir que usted se equivocó cuando quitó al equipo de Valdés, que no le dio continuidad a las políticas. Entonces, ¿qué trajo ese cambio político? Cambio de política. Los cambios de política trajo el desorden. Leonel, que cambió de político, porque Balaguer salió del poder, entró Leonel, hubo un cambio de políticos, pero no hubo un cambio de políticas. Siguió Valdés. Valdés hizo el trabajo con Leonel, pero siguiendo sus políticas. Cuando vino Hipólito Mejía, cambia de político el gobierno, el poder, y cambió la política. Y terminó el país degradado, expirante prácticamente, muerto, con el mundo bien y nosotros muy mal. En eso es que ha estado Argentina, que todavía parece como que no se dan cuenta, digo yo. Entonces, aquel empresariado argentino es un empresariado que desde que hay un movimentico de la moneda, fuga de divisas, la gente comienza a sacar su peso, sus dólares, y comienzan a buscar dólares y se debilita más la moneda nacional y es un caos. Pero eso no pasa en otros países, no hay esas fugas. Colombia, Brasil, por ejemplo, no se ven esas fugas, ni en Chile. Pero en Argentina ya eso es un problema, hubo corralitos, etcétera, etcétera. Entonces Argentina es un país que a uno prácticamente hasta pena le da ver un país tan grande como Argentina, un país con tantos recursos y con este lloriqueo y estos problemas estructurales de deuda y con problemas con el Fondo Monetario, y es un país antiejemplar, diríamos, con un empresariado que no tiene visión global para que Argentina siga produciendo. Pero Argentina era un país que tenía todas las tecnologías. Yo me acuerdo hasta tecnología nuclear iba trabajando Argentina. Y Argentina está totalmente degradada. Igual se degradó de país europeo, se degradó a país latinoamericano, pero de tercer mundo. Y eso es como vergonzoso, digo yo, pero los argentinos, como dijo, yo no sé si fue Mujica que le dijo que ellos no se quieren. Los argentinos no se quieren, pero se creen que son omnipresentes, omnipotentes, omniscientes y omnipotentes, pero que no se quieren los argentinos. Un país tan grande, repito, y un país que luce tan atrasado, diríamos, en el comportamiento de una nación de esos niveles, y que ya alcanzó niveles de desarrollo que lo había tenido y lo ha perdido en un proceso totalmente involutivo. Pero es la corrupción y los cambios de políticos que traen cambios de políticas. Vámonos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ahora sí, vamos a hacerle. Llegan los dueños del tarolío. Porque aquí se ruge. Y vamos trotando
hacia la cima. Pero en un elefante, el país se convierte en un play. Banreservas activó la pelota y vuelve más fuerte que ayer. Por los 411 que la bota, por los 411 que la bota. Banreservas activó la pelota. Banreservas, patrocinador oficial de la temporada invernal de béisbol 2021-2022. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, el COVID parece que tendrá su gran participación en este mes de enero y no sabemos cómo se va a comportar febrero, pero ha seguido en forma vertiginosa el nivel de infección o de contagio que tiene la gente, porque ha sido, yo a veces veo esas cifras que dan y me río porque son cifras que hay que darlas, hay que servirlas porque son producto de las pruebas que se hacen, y si se hacen 10.000 pruebas, bueno, pues son muchas pruebas, pero 10.000 pruebas en un país como República Dominicana que tiene 10 millones u 11 millones de habitantes, aparte de los extranjeros que hay aquí, y ciudades aglomeradas, qué sé yo, se ven casi como números ridículos. 5.000 enfermos, bueno, y se rompió el récord, pero es que eso, digo yo, eso aparece en un barrio aquí. En un barrio de la capital hay eso, pero bien. Hay un nivel de contagio extraordinariamente alto, pero también, como decíamos ayer, hay un nivel de letalidad y de agravamiento bajo. La gente lo tolera, se hospitaliza, como se dice, en su casa, pero crea problemas de índole, por ejemplo, como el caso de las escuelas, aunque yo saludo la valentía del gobierno. El presidente fue valiente, digo yo. Ayer señalaba, porque no vamos al confinamiento, y dice, vamos a defender la parte ya de la economía, una economía que despegó, que estamos trabajando bien, que el turismo líder, el empresario privado ha hecho el trabajo, no hay duda, el empresario turístico, el comerciante, el empresario, el manufacturero, el minero, etcétera, etcétera. Todo el que tenga que ver con la actividad económica e incluso los agropecuarios, aunque hacen poco aporte al Producto Interno Bruto, pero el sector agropecuario produce la comida y esos empresarios agropecuarios son también parte del proceso. Igualmente, los que remesan de Estados Unidos, que remesan su dinero a República Dominicana, y es un gran aporte que le hace a la economía también, y son muchos de ellos o son obreros empleados en Estados Unidos, pero también son dueños de negocios en los Estados Unidos y en Europa, etcétera, de donde vienen las divisas. Entonces, con la economía como está, el gobierno no quiere volver al confinamiento, a encerrar, y las empresas cerradas, y el gobierno con las dificultades fiscales, etcétera, etcétera. Un gobierno que ha tenido éxito recaudando también. Ahora, esa misma disposición, esa valentía del presidente principalmente, que la saludamos, de no ir a la al confinamiento, pero el gobierno tiene una responsabilidad. Hoy explotó Leonel Fernández. Con razón. Si es verdad, mira, Leonel es una persona bien informada, no es como nosotros que tal vez nos puedan engañar con una información, nos ponen un señuelo falso ahí para que nos desviemos y qué sé yo. Pero Leonel Fernández tiene informaciones de primer nivel y de primera mano, como dice. Y dice Leonel que faltan jeringuillas, faltan muchos materiales, y si faltan esos materiales, señor, el gobierno tiene que ser responsable, porque el gobierno cogió 300 millones de dólares en préstamo, pero tiene 12.000 millones de dólares sobre la justificación también de que la pandemia por aquí, la pandemia por allí, y materiales médicos no pueden faltar en los hospitales con ese nivel de endeudamiento y de justificación de ese endeudamiento para mantener esos hospitales que estén full, porque el pueblo dominicano está sufriendo y el presidente tiene que ser consciente de eso. Las familias están gastando un dineral en medicamentos y en las pruebas.
No todo el mundo son las pruebas de salud pública. Usted tiene que hacer un esfuerzo extraordinario de su pequeño y sus magros presupuestos para pagar pruebas PCR carísimas. Pruebas para saber si tiene el virus primero y segundo para saber si ya se fue el virus, si salió. Entonces eso cuesta dinero. Mucha gente ha tenido grandes gastos de medicamentos y la prueba está que las farmacias están agotadas. Muchos medicamentos y los hospitales, y como dice Leonel Fernández, que hasta también está enfermo y esperamos que tenga una pronta recuperación. Pero también él dice que faltan muchos materiales, hasta jeringuillas, señores. Entonces esas cosas son graves. El gobierno tiene que ver eso, esa parte del COVID. La otra parte, las escuelas. El gobierno dice que va a abrir las escuelas presencial, la educación, y yo creo que en la situación que estamos, las escuelas se pueden abrir porque las familias están ahí. Las familias se reúnen y yo creo que la culpa de este alto contagio es más familiar. Porque en las familias la gente se quita la mascarilla y eso si uno que llegue de lejos enferma de que a 114 o 113, el que tiene Omicron, imagínense ustedes, la confianza familiar, las fiestas de Navidad, un mes de diciembre lleno de fiestas y de actividades, no hay duda que iban a incrementar esto. Las escuelas, los maestros tienen miedo, pero también los maestros son muy sabios, no quieren trabajar tampoco. Y me han dicho que se pierden también, que los maestros, es una acusación grave, que la gran cantidad de pérdida de materiales de higienización en las escuelas se pierde, que los maestros se la llevan, y materiales. Esas son denuncias que hacen mucha gente, muchas madres y padres de tutores de niños de las escuelas públicas. Entonces, los maestros, que son los que más se benefician del presupuesto de educación, tienen que poner de su parte y ayudar al gobierno. ¿Cómo se ayuda al gobierno en las escuelas y en lo presencial? Si hay un curso que tiene 50 niños, bueno, pero que vayan 25, lunes, martes y lunes y martes van 25. Miércoles y jueves van otros 25 y reciben clase presencial y el distanciamiento se puede conseguir. No recreo. Dar clases, aunque sea de 8 a 11 de la mañana o a 10 y media, no sé a qué hora se da recreo. No recreo, para que los muchachos no se liguen allí jugando o comiendo muchísimas cositas, aperitivos que tienen ellos para pasar en ese momento de recreo. No recreo. Se despachan los niños a la hora que haya que despachar y si están extendidas, que se les dé su almuerzo y su comida, pero que se mantengan las normas de higiene en las escuelas. Pero si se pierden y que los maestros se llevan los materiales, cosas que son muy graves y que el sistema educativo debe monitorear esas cosas. El Ministerio de Educación debe tener una supervisión en las escuelas. Educa, y la sociedad civil quiere que se mantenga la presencialidad y yo creo que se puede mantener la presencialidad sobre esas cosas, lo que saben de esas cosas. Tienen que opinar más y decir cómo se puede manejar aquello de tal forma que los papás no tengan miedo de que sus hijos lleven el virus a la casa. Porque aquí lo que tiene que andar todo el mundo es con sus mascarillas y con su labor de higiene, con sus normas de higiene. La gente lavarse las manos en las casas continuamente y su mascarilla incluso en las casas si hay un sospechoso, porque hay personas, este virus, por lo menos esta variante es difícil que haya una persona que sea asintomático. Todo el que le ha dado este Omicron, si es el Omicron el que anda y parece ser el Omicron, que ya se había dicho que no era tan gravoso sus efectos de su afección, da síntomas. Síntomas o alta tupición, dolor de garganta, dolor de cabeza, usted le puede presentar fiebre. Entonces un niño, señores, aunque digan que son asintomáticos, el niño llega aunque sea con una tos o llega un poco apagado.
El niño va a dar síntomas, porque es que esta variante da síntomas. Quizás no es como las anteriores, que dicen, bueno, que yo no me sentía nada, que soy asintomático. Bueno, un asintomático no hay duda que enfermaría a cualquiera. Hasta Dios enferma a un asintomático, porque Dios, y aquí le voy a perder respeto, voy a blasfemar con Dios. Pero Dios, que no va a rechazar el abrazo de un niño, Dios no puede detectar que venga un niño, un joven asintomático. Pero Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Lo podría, porque es Dios. Pero, señores, si es un Dios vivo o un Dios de la calle y viene el niño y es asintomático, lo enfermaría. Pero repito, no son tantos los asintomáticos. Yo estoy seguro que si se hace una evaluación de la gente que está enferma de COVID, se puede dar cuenta, la autoridad que lo haga o la institución que lo pueda hacer, se va a dar cuenta que la gran mayoría de gente piensa que lo que tiene es una gripe, porque el comportamiento de todo el mundo es de gripe, tiene tos y flema. Y se toma su analgésico y le baja la fiebre y le quita el dolor de cabeza, idéntico que la gripe, y la tos de la gripe, y los dolores musculares de la gripe, todo es igualito que la gripe. Incluso puede dar neumonía, pero una neumonía más débil, y además que el vacunado, los síntomas son todavía menos en los vacunados. Y hay una gran parte de gente que está vacunada. Los niños no están vacunados, es verdad. Pero yo creo, repito, que esta variante da síntomas que se pueden detectar, y usted entonces el niño, bueno, o lo aísla o ustedes se cuidan más, porque todo el mundo, el que tiene un enfermo en su casa, convive ahí con el enfermo. Lo aísla, pero usted convive con el enfermo, porque nadie se va de la casa. Claro, si es una casa grande, una casa que sea adecuada, porque ahí uno sabe también cómo viven muchas familias, prácticamente hacinadas, en 2 habitaciones vive la familia. Entonces imagínense una gente que caiga enferma ahí, cómo se agrupan todos en la otra. No es fácil, ¿eh? En un estado de pobreza y de indigencia y de gente con hacinamiento y de situaciones de habitacionales muy frágiles, no es fácil tratarse este virus o esa enfermedad. Es difícil, eso se sabe, y hay mucha gente, la gran mayoría probablemente vive en condiciones así. Entonces esas son situaciones muy difíciles, y una gente dirá, bueno, para yo estar hospitalizado en mi casa, yo prefiero irme a hospitalizarme a un hospital, un pobre, muy pobre. En todos los hospitales, por eso que dice Leonel Fernández, hay que tener los suficientes materiales para atender a esas familias que están hacinadas, que están en los tugurios y que no tienen cómo aislarse. Y si, repito, no pueden aislarse porque no tienen las condiciones habitacionales, su hábitat es muy estrecho y muy malo, prefieren irse a hospitalizar a un hospital, porque en el hospital por lo menos tienen la garantía de que le ofrecen una cama amplia, fresca, espaciosa, le ofrecen comida, le dan la comida y le dan los medicamentos y las atenciones. Por lo menos no tiene que esperar en su casa a que alguien le lleve el medicamento, que le da brega conseguirlo, pero no tiene los recursos. Entonces esas cosas, el gobierno no puede poner excusa de que un hospital esté desabastecido cuando ha tenido 12.000 millones de dólares en deuda sobre la base de que la pandemia ha sido la causa. Y más, con una economía que ha crecido un 12%, y que el ingreso, el gobierno se ha dado el lujo de pagar deuda abonar 50.000 millones de pesos en deudas locales, que está al día con el pago de la deuda externa, que además se desbordó en diciembre regalando dinero, que además ha otorgado pensiones que, aunque justas, otras privilegiadas. Y el gobierno no lo usa un gobierno en bancarrota, es un gobierno que tiene dinero y una nómina pública crecida, abultada, y una base de su partido callada, cosa que sospecha uno que están, como se dice, guisando, para decirlo en términos coloquiales. Entonces, hay que prestarle atención, porque eso que dijo Leonel Fernández es correcto.
No pueden faltar esas cosas. El gobierno no se puede desentender de esa situación, porque por esas mismas justificaciones que acabo de decir del tugurio, la gente que vive apretado, que no tiene espacio en su casa, prefiere irse al hospital, ¿eh? Entonces los hospitales se van a llenar de gente. Muchos hospitales que están en la zona periférica de la ciudad se van a llenar de gente que porque no saben cómo, no pueden cómo quedarse en sus casas, porque son casas que no se le puede llamar casas, y se van a refugiar en el hospital porque están más cómodos, mejor cuidados. Bueno, entonces eso por la parte presencial de las escuelas es una decisión que el gobierno tendrá que tomar. Pero repito, el gobierno ha sido valiente y el confinamiento parece que ya no se justifica. Pero para no justificar eso hay que cumplir con estas cosas que estamos diciendo, porque si no la gente se va a desesperar, no soportaría. Y las escuelas también, porque entonces los niños en la casa también le crean problemas a los padres, que muchas veces, una gran parte de las veces, dejan sus muchachos, como se dice, cuidado en la escuela, y mientras ellos van al trabajo o sus madres hacen otras labores. Hay que tomar en cuenta esas cosas. Pero vi también, dentro de todas estas medidas, yo a veces me río porque uno ve las medidas que se están tomando en la frontera con aquel chorro, aquel desbordamiento, aquellas riadas humanas, para plantearlo metafóricamente, haitianas, que allí se están exigiendo las medidas de control, de mascarilla y de higiene necesarias en la frontera. Y uno se tiene que morir de risa de esas cosas, porque ¿cuál exigencia que se le están haciendo a los haitianos? Una cosa que en Haití, vi hoy en la noticia que en la ciudad de Juana Méndez hay una situación muy difícil de COVID, pero eso es un asedio a la República Dominicana, porque de ahí van a venir muchos a buscar asistencia médica o medicamentos a la República Dominicana. Pero esa es una situación también difícil, porque para nosotros, imagínense el nivel de contagio que vendría de allí y de hacinamiento que hay en Haití, de todos esos problemas que tienen esa gente que no tienen un sistema sanitario tan deficiente y ausente. No será fácil la situación de la frontera para nosotros los dominicanos. Es una situación muy difícil también. Incluso con este problema haitiano, que nosotros estamos no en una campaña, pero no nos hemos callado, y aunque probablemente necesite, pero no siento que deseo de ser repetitivo con el silencio de la autoridad nacional. Y hoy me confirma a mí que mis críticas a ese silencio que yo observo, que es un silencio que se manifiesta en el inmovilismo de la autoridad con respecto al problema haitiano migratorio en la República Dominicana. Nosotros hemos dicho aquí, este silencio, que no hay parturientas, ya que migración no detiene las parturientas. Nadie habla de las parturientas, nadie habla de la repatriación. Las ONG calladas, los prohaitianos muy tranquilos, las agencias internacionales tranquilas. Digo, ¿qué pasa? El gobierno dominicano está atado. El gobierno dominicano no tiene nada, como yo he dicho otras veces. Y o nos están enmascarando el problema haitiano, o nos está engañando el propio gobierno, diciéndonos una cosa que no va a cumplir, y que no está cumpliendo y que no va a cumplir. No está cumpliendo con la repatriación, no está cumpliendo con las exigencias. Se cumplió el periodo que le dieron y que para que los empresarios regularizaran su gente, aquel plan de regularización de Danilo Medina, que fue un plan de traición al país, de que se está revisando, hay unas agencias, y usted no ve nada de eso.
sospecho entonces que el gobierno nos está mintiendo. Al país nos ha mentido y la política migratoria haitiana sigue en total igualdad. No ha seguido más que el mismo camino que traían, desviado o sembrado de señuelos para hacernos perder a lo que estamos hablando de estas cosas. Pero el gobierno no ha repatriado un haitiano más. El gobierno no ha detenido una parturienta, al contrario. Hoy dice el director de la maternidad, doña René Clan, viuda Guzmán, o ya fallecida también, en Santiago, dice que las haitianas, las parturientas, se habían como alejado del hospital. Unas iban de noche y entonces forzaban a que tuvieran que atender esos partos en situaciones muy difíciles, mujeres que no lo habían visto antes, y entonces se complican los partos y eso creaba un problema para los hospitales, le crea un problema de alto costo porque las haitianas no tienen atención previa. Y que eso hubo un descenso a medida que comenzaron los apresamientos de parturientas. O los no apresamientos, pero detenerla para ser deportada porque son ilegales. Repito, no parturientas porque se estén pariendo, sino embarazadas, vamos a llamarles, que es lo correcto, porque una embarazada de 5 meses no se está pariendo, a menos que se provoque el parto o el aborto. Entonces, esa haitiana se alejaron, pero ya subió casi a un 40%, el 38% de las parturientas de la maternidad doña René Clan, viuda Guzmán, es haitiana. ¿Qué significa eso? Justifica lo que yo estoy diciendo hace un mes aquí. Mis dudas, ese silencio que hay, que no se mueve nada con respecto a la migración haitiana. Por tanto, el discurso de la presidencia de la República es un discurso falso. El discurso de la famosa valla es un discurso falso porque tenemos un año y vamos para 2 presupuestos. Que no se gasta un centavo de ese presupuesto, supuesto presupuesto de la valla. Que no se ha comenzado, ni sea porque no se han iniciado las licitaciones. Entonces yo sigo creyendo que se nos ha engañado, o se nos pretende engañar, o se nos está engañando con respecto a la política migratoria haitiana, porque el silencio delata realmente que no se está haciendo el trabajo y que no se va a hacer el trabajo. Vamos a la pausa y regresamos. Señores, vamos a pedirle, a solicitarle, mejor dicho, que accesen a Google. Vayan al blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo, que como todas las semanas publica su blog La Pregunta. Y en esta semana tiene un título que yo quisiera que ustedes me permitieran mostrarle. No sé si Hanley tiene ahí la información de la pregunta, pero vamos a buscarla, si no, bueno, miro aquí al monitor, pero no está. El doctor Castillo escribió en esta semana el tema "Un archipiélago de juicios penales en el mar de los fraudes". Ese es el título del blog La Pregunta del doctor Marino Vinicio Castillo. Hay que leer a Marino Vinicio Castillo, porque ahí hay muchas informaciones sobre todo este juicio, todos estos problemas que ha ocasionado el gobierno de Danilo Medina con respecto a la Procuraduría General de la República de Miriam Germán.
Pero es interesante leer ese blog del doctor Marino Vinicio Castillo, como también escuchar la respuesta que viene el domingo con ese juicio recto de razón y de palabra de Marino Vinicio Castillo. Gracias por su atención. Nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.